Los campos nazis, un juguete de Hitler. Por años asesinó personas creando algo simple pero letal. En este video encontrarás formas impactantes de muerte. Una lata metálica oxidada descansa tras las vitrinas de un museo. Parece inofensiva, solo mide unos 30 centímetros de alto, pero dentro de ese contenedor sellado había algo que cambió el curso de la historia humana. No era una bomba, no era un arma convencional, era algo mucho más siniestro. Pequeñas bolitas cristalizadas que liberaban un gas capaz de matar a 2000 personas en 15 minutos. Esta es la historia del Zyklon B, el pesticida que se convirtió en el instrumento principal del mayor crimen contra la humanidad. Una historia documentada en miles de páginas de testimonios judiciales, confesiones de perpetradores y evidencia forense que no puede ser ignorada ni negada. Los hechos que vas a escuchar provienen directamente de los tribunales de Nuremberg, de las memorias de los comandantes nazis y de los sobrevivientes que miraron a la muerte de frente. Todo comenzó en los años 20. Un grupo de químicos alemanes trabajaba para crear un insecticida más efectivo. El cianuro de hidrógeno ya se conocía como un veneno letal, pero era difícil de transportar y aplicar. Los científicos de la Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, conocida como DGESH, encontraron la solución. Absorbieron el ácido cianhídrico en pequeñas bolitas porosas de tierra de diatomeas. El resultado fue el Zyklon B. Este producto se vendía originalmente para fumigar bodegas, barcos y depósitos de granos. Era efectivo contra ratas, piojos y otros insectos. Las latas venían selladas herméticamente y contenían un compuesto químico que emitía un olor desagradable como advertencia. Nadie podía imaginar entonces que este insecticida común se convertiría en la herramienta preferida para el asesinato masivo. La compañía Tesch y Stabenow, fundada por Bruno Tesch y Paul Stabenow en 1924, se especializó en la venta de Zyklon B. Tenían el monopolio de distribución en las zonas de Alemania al este del río Elba. Sus principales clientes eran empresas navieras del puerto de Hamburgo, la Wehrmacht y las SS. Durante años, el producto cumplió su función legítima: eliminar plagas. Pero en 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder, la situación de los judíos en Alemania comenzó a deteriorarse rápidamente. Las políticas antijudías se intensificaron año tras año. Primero fueron boicots económicos, luego leyes discriminatorias, después violencia en las calles. El objetivo inicial del régimen nazi era forzar la emigración de todos los judíos de territorio alemán. Sin embargo, la invasión de Polonia en septiembre de 1939 cambió todo. Alemania absorbió repentinamente 2 millones de judíos polacos más. La llamada cuestión judía se volvió, en palabras de los nazis, más urgente. La emigración forzada ya no parecía una solución práctica para los líderes del régimen. En julio de 1941, Hermann Göring, el segundo al mando del Tercer Reich, escribió una carta crucial. El destinatario era Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich. En ese documento, Göring autorizaba a Heydrich a hacer todos los preparativos necesarios para una solución completa de la cuestión judía en Europa. Esta carta, preservada en los archivos nazis capturados después de la guerra, marca el comienzo formal de lo que los nazis llamarían la solución final. La invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 desencadenó una escalada brutal. Unidades móviles de las SS, conocidas como Einsatzgruppen, seguían al ejército alemán ejecutando a comunidades judías enteras mediante fusilamientos masivos. Otto Ohlendorf, comandante del Einsatzgruppe D, testificaría más tarde en Nuremberg que su unidad había asesinado a 90.000 hombres, mujeres y niños en un solo año. Pero los fusilamientos presentaban problemas para los nazis. Era un método lento, costoso en municiones y sobre todo traumático para los ejecutores. Heinrich Himmler, jefe de las SS, buscaba métodos más eficientes para llevar a cabo el exterminio masivo. La respuesta vendría de un campo de concentración en Polonia. Auschwitz había sido establecido en mayo de 1940 como campo de trabajo. Su comandante era Rudolf Höss, un oficial de las SS de 40 años que había estado involucrado en la administración de campos de concentración desde 1934. Höss era un burócrata meticuloso, obsesionado con la eficiencia. En el verano de 1941, Himmler visitó a Höss en Auschwitz. La conversación que tuvieron ese día determinaría el destino de millones de personas. Höss relataría esta reunión años más tarde en sus memorias, escritas mientras esperaba su ejecución. Según su testimonio, Himmler le dijo que el Führer había ordenado que la cuestión judía fuera resuelta de una vez por todas y que las SS debían implementar esa orden. Auschwitz había sido elegido para este propósito.
Hoss quedó conmocionado por la magnitud de la tarea, pero era un soldado obediente. Comenzó a investigar métodos. Visitó Treblinka, otro campo donde ya se estaban realizando asesinatos masivos usando monóxido de carbono producido por motores. El comandante de Treblinka le contó que había liquidado a 80.000 personas en 6 meses, principalmente judíos del gueto de Varsovia. Pero Hoss no quedó impresionado. El método le pareció ineficiente. Fue entonces cuando Karl Fritzsch, uno de sus subordinados en Auschwitz, tuvo una idea terrible. Fritzsch era el SS Hauptsturmführer a cargo de administrar el campo. Sabía que el Zyklon B se usaba regularmente en Auschwitz para desinfectar barracas y ropa, eliminando piojos que transmitían el tifus. Las SS habían sido entrenadas en su uso por representantes de Tesch y Stabenow. A finales de agosto de 1941, Fritzsch decidió experimentar. Sin el conocimiento inicial de Hoss, seleccionó a un grupo de prisioneros de guerra soviéticos y los encerró en el sótano del bloque 11 del campo principal. Luego, arrojó cristales de Zyklon B a través de las aberturas. Los prisioneros murieron en minutos. Cuando Hoss se enteró del experimento, quedó intrigado. Repitieron la prueba en septiembre, esta vez bajo su supervisión directa. El 3 de septiembre de 1941, 600 prisioneros de guerra soviéticos y 250 prisioneros políticos polacos fueron asesinados con Zyklon B en el sótano del bloque 11. Los nazis consideraron la operación un éxito rotundo. El Zyklon B tenía varias ventajas sobre otros métodos, desde la perspectiva retorcida de los nazis. Era fácil de transportar en latas selladas. No requería instalaciones complicadas como motores o generadores. Era relativamente barato. Y lo más importante para los perpetradores, no requería que los guardias estuvieran en contacto cercano con las víctimas durante el asesinato. El gas actuaba rápidamente. El cianuro de hidrógeno liberado por el Zyklon B interfiere con la respiración celular. Cuando se inhala, el cianuro se une a una proteína llamada citocromo oxidase en las mitocondrias de las células, bloqueando la capacidad del cuerpo de usar oxígeno. Las víctimas experimentaban mareos, náuseas, taquicardia y respiración acelerada. En cuestión de minutos, sufrían convulsiones, el corazón se detenía y sobrevenía la muerte por asfixia. Una concentración de solo 300 partes por millón de cianuro de hidrógeno en el aire es suficiente para matar a un ser humano en pocos minutos. El Zyklon B liberaba concentraciones mucho mayores en espacios cerrados. Hoss testificaría más tarde que la muerte ocurría entre 3 y 15 minutos después de liberar el gas, dependiendo de las condiciones climáticas y del número de personas en la cámara. Después de los primeros experimentos exitosos, Hoss comenzó a planificar instalaciones más grandes. Se construyeron cámaras de gas disfrazadas como duchas. Las víctimas eran engañadas haciéndoles creer que iban a ducharse y desinfectarse. Se les ordenaba desvestirse y dejar sus pertenencias ordenadas, prometiéndoles que recuperarían todo después. Incluso había letreros que decían baños en algunos de los edificios. En enero de 1942, una reunión secreta cambió el curso de la historia. 15 altos funcionarios nazis se reunieron en una villa junto al lago Wannsee, en las afueras de Berlín. Reinhard Heydrich presidió lo que se conocería como la Conferencia de Wannsee. El propósito era coordinar la implementación de la solución final entre todos los ministerios y agencias del gobierno. El protocolo de esa reunión sobrevivió a la guerra. Es uno de los documentos más escalofriantes del Tercer Reich. Los participantes discutieron fríamente cómo deportar y asesinar a 11 millones de judíos europeos. Hablaron de logística, transporte y métodos. Usaron eufemismos como evacuación y tratamiento especial, pero el significado era claro: exterminio total. Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS, fue el encargado de organizar la logística de las deportaciones. Después de la guerra, durante su juicio en Jerusalén en 1961, Eichmann testificaría sobre su visita a Auschwitz a principios de 1942. Hoss le mostró personalmente las instalaciones de exterminio. Eichmann quedó impresionado por la eficiencia del sistema. Para la primavera de 1942, el Zyklon B se había convertido en el método preferido de asesinato en Auschwitz-Birkenau. Se construyeron 4 grandes complejos de cámaras de gas y crematorios, conocidos como Crema 2, 3, 4 y 5. Cada uno podía procesar miles de víctimas diariamente. El proceso era sistemático y despiadado. Los trenes de carga llegaban a la rampa de selección en Birkenau. Las víctimas, después de viajes agonizantes de días en vagones de ganado hacinados, eran obligadas a descender. 2 médicos de las SS realizaban lo que llamaban selecciones.
Con un simple movimiento de dedo decidían quién viviría y quién moriría inmediatamente. Los ancianos, los enfermos, las mujeres embarazadas y los niños pequeños eran enviados directamente a las cámaras de gas. Representaban aproximadamente el 70% de cada transporte. El resto era seleccionado para trabajos forzados en el campo. Hoss testificaría: los niños de corta edad eran invariablemente exterminados, ya que por razón de su edad no podían trabajar. Las víctimas seleccionadas para la muerte inmediata eran conducidas hacia edificios de ladrillo rojo. A menudo había jardines de flores alrededor para mantener la ilusión. Los guardias les decían que iban a ducharse y ser desinfectados antes de entrar al campo. Se les ordenaba desvestirse completamente y colgar sus ropas en ganchos numerados, asegurándoles que podrían recuperarlas después. Marie-Claude Vaillant-Couturier, una prisionera francesa que sobrevivió a Auschwitz, testificó en Nuremberg sobre lo que presenció. Describió escenas desgarradoras, parejas ancianas forzadas a separarse, madres obligadas a abandonar a sus hijas jóvenes. Todas estas personas desconocían el destino que les esperaba. Veían solo una pequeña plataforma rodeada de plantas con flores. Una vez dentro de las cámaras de gas, las puertas de acero eran selladas herméticamente. Los techos tenían pequeñas aberturas cubiertas por rejillas. Los guardias de las SS, usando máscaras antigás, arrojaban los cristales de Ciclón B a través de estas aberturas. Al entrar en contacto con el aire, los cristales liberaban el gas cianuro. Hans Stark, registrador de nuevos llegados en Auschwitz, declaró en su testimonio de posguerra: durante un gaseamiento, el Ciclón B tenía que ser vertido a través de ambas aberturas de la cámara de gas al mismo tiempo. Los guardias observaban a través de mirillas en las puertas para monitorear el proceso. El testimonio de Marie-Claude Vaillant-Couturier continuó: al final de 5 o 7 minutos, cuando el gas había completado su trabajo, se daba la señal para abrir las puertas. Hombres con máscaras antigás, también internos, entraban y removían los cadáveres. Ella describió cómo le dijeron que las víctimas debieron haber sufrido antes de morir, porque estaban aferrados unos a otros y era muy difícil separarlos. Después de remover los cuerpos, un comando especial llamado Sonderkommando, compuesto por prisioneros judíos forzados a realizar esta tarea horrible, extraía los dientes de oro y cualquier joyería de los cadáveres. El oro era fundido y enviado a la oficina médica principal de las SS en Berlín. Los cuerpos eran luego incinerados en los crematorios adyacentes. Hoss testificó con una precisión burocrática espeluznante: hicimos otra mejora sobre Treblinka. Construimos nuestras cámaras de gas para acomodar 2.000 personas a la vez, mientras que en Treblinka sus 10 cámaras de gas solo acomodaban 200 personas cada una. La magnitud de las operaciones en Auschwitz era industrial. En su testimonio en Nuremberg, el 5 de abril de 1946, Hoss declaró bajo juramento: comandé Auschwitz hasta el 1 de diciembre de 1943 y estimo que al menos 2.500.000 víctimas fueron ejecutadas y exterminadas allí mediante gaseamiento y quema, y al menos otro 500.000 sucumbió al hambre y las enfermedades. Los historiadores modernos consideran que estas cifras de Hoss son exageradas. Las estimaciones actuales, basadas en documentación más completa, sitúan el número de muertos en Auschwitz en aproximadamente 1.100.000 personas, la gran mayoría judíos. Pero incluso esta cifra revisada representa una escala de asesinato difícil de comprender. El Ciclón B no solo se usaba en Auschwitz, también fue empleado en los campos de concentración de Majdanek, Mauthausen, Neuengamme, Sachsenhausen, Ravensbrück y Stutthof, aunque en menor escala que en Auschwitz. En la mayoría de estos campos, el gas se utilizaba principalmente para asesinar a prisioneros enfermos o débiles que ya no podían trabajar. Marie-Claude Vaillant-Couturier recordó un incidente particularmente horrible que presenció en Auschwitz durante la Navidad de 1943. Mujeres fueron llevadas desnudas al bloque 25, que funcionaba como sala de espera para la muerte. Camiones descubiertos llegaban y las mujeres desnudas eran apiladas, tantas como los camiones pudieran contener. El SS Hessler corría tras los camiones golpeando repetidamente con su garrote a las mujeres desnudas que iban hacia su muerte. Sabían que iban a ser gaseadas e intentaban escapar, testificó Vaillant-Couturier. Muchas de ellas podrían muy bien haber seguido viviendo, ya que sufrían solo de sarna y estaban quizás un poco desnutridas. El testimonio continúa describiendo cómo desde su bloque podían escuchar el lamento doloroso de todas aquellas mujeres que sabían que iban a ser gaseadas. Los crematorios trabajaban día y noche, pero a partir de 1944 demostraron ser insuficientes para la cantidad de víctimas. Las SS ordenaron cavar grandes fosas.
Colocaban ramas en el fondo, las rociaban con gasolina y las prendían fuego. Luego arrojaban los cadáveres a las fosas. Los prisioneros que trabajaban en otras partes del campo podían ver grandes llamas provenientes de los crematorios y el cielo iluminado por las fosas ardientes. El testimonio de Vaillant Couturier revela algo aún más atroz. Una noche fuimos despertados por gritos terroríficos. Descubrimos al día siguiente, de los hombres que trabajaban en el Sonderkommando, el comando de gas, que el día anterior, habiéndose agotado el suministro de gas, habían arrojado a los niños vivos a los hornos. En mayo y junio de 1944, durante la llamada Operación Hoss, 430.000 judíos húngaros fueron transportados a Auschwitz y asesinados en 56 días. La capacidad de las cámaras de gas y crematorios fue desbordada completamente. Casi 10.000 judíos eran gaseados diariamente durante este periodo. Las SS establecieron ejecuciones masivas en fosas abiertas para manejar el exceso de víctimas. Los números son abrumadores, pero detrás de cada cifra había una persona, una madre, un padre, un niño, un abuelo. Familias enteras fueron borradas de la existencia en cuestión de minutos. Comunidades judías que habían existido durante siglos en Europa desaparecieron completamente. Mientras el Zyklon B se usaba para asesinar a millones en Auschwitz, las empresas que lo fabricaban y distribuían continuaban con sus operaciones normales. Eran negocios legítimos con oficinas, contadores y representantes de ventas. Pero su producto estaba siendo usado para el mayor crimen de la historia. La compañía DEHESH, Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, era la fabricante del Zyklon B. Era una empresa establecida con accionistas respetables. IG Farben, el gigante químico alemán, y Degussa poseían cada uno el 42.5% de las acciones. IG Farben nombraba 3 de los 7 miembros de la junta supervisora. El Zyklon B se producía en 2 plantas principales, la Dessauer Werke für Zucker und Chemische Industrie en Dessau y la Kaliberke en el área de Kolin. Desde allí, el producto era distribuido por 2 empresas, Tesch y Stabenow, que tenía el monopolio al este del río Elba, y Hert Lingler, que operaba en el oeste. Las ventas de Zyklon B se dispararon durante la guerra. El cliente principal era la Wehrmacht, pero las SS también compraban grandes cantidades. Los registros de ventas preservados después de la guerra muestran que Auschwitz era uno de los clientes más importantes de Tesch y Stabenow. Solo en 1942 y 1943, el campo recibió enormes envíos del producto. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Sabían los empresarios que vendían el Zyklon B para qué se estaba usando realmente? Los documentos judiciales de posguerra proporcionan respuestas inquietantes. Bruno Tesch, el propietario de Tesch y Stabenow, era un químico capacitado y un experto en el uso de gases tóxicos. Había fundado la compañía en 1924 junto con Paul Stabenow. Después del supuesto suicidio de Stabenow en 1927, Tesch adquirió más acciones y controló el 45% de la empresa. Era un hombre de negocios exitoso con oficinas elegantes en Hamburgo. Karl Weinbacher había trabajado en Degesch hasta 1924, cuando se unió a Tesch y Stabenow. Para 1927 era gerente, y en 1943 había ascendido a director y ejecutivo adjunto bajo Tesch. Weinbacher recibía una comisión sobre todas las ganancias de la compañía, incluyendo las ventas de Zyklon B. Tesch y Stabenow no solo vendía el producto, también proporcionaba capacitación en su uso. La empresa ofrecía cursos a las SS sobre el manejo y uso seguro del material para fines de fumigación. Uno de esos cursos tuvo lugar en enero de 1941 en el campo de concentración de Sachsenhausen. Wilhelm Bahr, un oficial médico de las SS, asistió a ese curso de capacitación impartido por Tesch. Bahr más tarde usaría sus conocimientos de manera homicida. En el campo de concentración de Neuengamme, Bahr asesinó a judíos y otros prisioneros usando inyecciones de fenol. Cuando los británicos lo capturaron después de la guerra, confesó inmediatamente haber matado entre 90 y 100 internos diariamente de esta manera, con un total estimado de más de 1.000 personas. El detalle crucial es que un empleado de Tesch incluso sugirió el uso del Zyklon B para exterminar personas. Esta información apareció durante las investigaciones posteriores a la guerra, cuando testigos fueron interrogados sobre el conocimiento de Tesch de las actividades en Auschwitz. Los informes de viaje de Tesch son particularmente reveladores. Como propietario de la empresa, Tesch visitaba regularmente a sus clientes importantes. Los documentos de la compañía muestran que realizó múltiples viajes a Auschwitz. Aunque Tesch más tarde negaría haber sabido del uso homicida del gas,
Sus propios registros empresariales contradecían esta afirmación. Hay otro detalle técnico que revela la complicidad de las empresas. Normalmente, el Zyklon B venía con un compuesto químico que emitía un olor desagradable como advertencia. Este aditivo no afectaba las propiedades insecticidas del producto, pero alertaba a las personas de su presencia, permitiéndoles evacuar el área. Sin embargo, las SS ordenaron específicamente que el Zyklon B enviado a los campos de concentración viniera sin este compuesto de advertencia. ¿Por qué eliminar el aditivo de advertencia si el producto supuestamente se usaba solo para desinfección? La respuesta es obvia y escalofriante. No querían que las víctimas supieran que estaban siendo envenenadas hasta que fuera demasiado tarde. Las empresas que cumplieron con esta orden especial sabían exactamente para qué se usaría su producto. Los rumores sobre los gaseamientos en Auschwitz se extendieron rápidamente entre el personal de IG Farben. La compañía tenía una gran planta en Auschwitz-Monowitz, cerca del campo principal. Miles de trabajadores de IG Farben estaban estacionados allí. La investigación histórica actual concluye que los rumores sobre el exterminio sistemático de judíos en cámaras de gas llegaron a los empleados de IG Farben en el sitio poco después de su inicio. Más inquietante aún, algunos supervisores de IG Farben no solo hablaban abiertamente sobre los gaseamientos, sino que los usaban como amenaza para presionar a los prisioneros del campo de concentración a trabajar más duro. Las notorias selecciones de prisioneros no aptos para el trabajo, para el gaseamiento en Auschwitz-Birkenau, también fueron iniciadas por empleados de IG Farben cuando el rendimiento laboral declinaba o la tasa de enfermedad entre los prisioneros aumentaba. Incluso participaron en llevar a cabo las selecciones. Debido al activo intercambio de personal e información entre IG Farben y su planta en Auschwitz-Monowitz, se dice que los rumores sobre los gaseamientos también se extendieron rápidamente a las plantas principales, incluyendo Ludwigshafen y Oppau. Aunque ninguno de la alta gerencia de IG Farben fue confrontado directamente con la maquinaria de muerte, es considerado probable que los gerentes superiores estuvieran generalmente informados sobre lo que estaba sucediendo desde mediados de 1943. Heinrich Himmler, jefe de las SS, daba órdenes directas sobre el uso del Zyklon B, pero Himmler operaba bajo la autoridad de Hitler. La evidencia de la responsabilidad de Hitler en la solución final proviene de múltiples fuentes. Aunque Hitler evitó dar una orden escrita clara para exterminar a civiles judíos, probablemente para mantener negación plausible, su responsabilidad está bien documentada. Una nota manuscrita de Himmler de una reunión con Hitler en el Wolfschanze el 18 de diciembre de 1941 simplemente dice: «Cuestión judía, ser exterminados como partisanos». El historiador israelí Yehuda Bauer escribió que esta nota es probablemente lo más cerca que los historiadores llegarán a una orden definitiva de Hitler para el genocidio. Rudolf Höss, en sus memorias escritas mientras esperaba la ejecución, detalló su reunión con Himmler en el verano de 1941. Himmler me recibió y dijo en efecto: «El Führer ha ordenado que la cuestión judía sea resuelta de una vez por todas y que nosotros, las SS, debemos implementar esa orden». Höss continuó en sus memorias describiendo una conversación posterior con Adolf Eichmann. Höss escribió que a menudo se sentía débil al tener que empujar a cientos de niños gritando y suplicando hacia las cámaras de gas, pero después de hablar con Eichmann se avergonzaba de esta debilidad. Eichmann le explicó que especialmente los niños tenían que ser asesinados primero, porque ¿dónde estaba la lógica en matar a una generación de personas mayores y dejar viva a una generación de jóvenes que podían ser posibles vengadores de sus padres y constituir una nueva célula biológica para el resurgimiento de este pueblo? El 4 de octubre de 1943, Heinrich Himmler dio un discurso a generales mayores de las SS en Poznań, Polonia. En ese discurso, Himmler habló abiertamente sobre el exterminio. «Nunca hablaremos de esto públicamente. Me refiero a la evacuación de los judíos, el exterminio del pueblo judío. La raza judía está siendo exterminada. Eso está claro, está en nuestro programa. Esta es una página de gloria en nuestra historia que nunca ha sido escrita y nunca será escrita». Este discurso revela tanto el conocimiento compartido del genocidio en los niveles superiores de las SS como el esfuerzo deliberado por mantenerlo secreto. Los nazis entendían perfectamente que lo que estaban haciendo era un crimen monstruoso que el mundo condenaría. A medida que la guerra avanzaba y la derrota de Alemania se volvía inevitable, los líderes nazis comenzaron a tomar medidas para ocultar sus crímenes. En la primavera de 1942, Himmler ordenó que se eliminaran todos los rastros de judíos rusos asesinados y todos los rastros de prisioneros de guerra asesinados de los territorios ocupados de la Unión Soviética.
En los últimos años de la guerra, las autoridades nazis alemanas destruyeron o desmantelaron la mayoría de las cámaras de gas que habían creado. Los documentos fueron quemados, los testigos potenciales fueron asesinados, las fosas comunes fueron exhumadas y los cuerpos fueron incinerados en grandes piras. Los nazis llamaron a esta operación de encubrimiento Aktion 1044 B, pero no lograron destruir toda la evidencia. Cuando las fuerzas soviéticas liberaron Auschwitz el 27 de enero de 1945, encontraron el campo en gran parte intacto. Las SS habían huido apresuradamente, abandonando miles de prisioneros moribundos. Las tropas soviéticas encontraron almacenes llenos de pertenencias de las víctimas, más de 800.000 trajes de mujeres, más de 348.000 trajes de hombres, montañas de zapatos, maletas con nombres escritos, incluso 7 toneladas de cabello humano. Más importante aún, las tropas encontraron latas vacías de Zyklon B almacenadas en los barracones de las SS. Encontraron los restos de las cámaras de gas que las SS habían intentado dinamitar, pero no habían destruido completamente. Encontraron crematorios con hornos aún llenos de cenizas y restos óseos, y encontraron sobrevivientes que podían testificar sobre lo que habían presenciado. Los aliados occidentales también liberaron campos de concentración. Cada liberación revelaba nuevos horrores. Los soldados británicos que entraron a Bergen-Belsen quedaron traumatizados por lo que vieron. Los soldados estadounidenses que liberaron Dachau y Buchenwald encontraron pilas de cadáveres y supervivientes esqueléticos al borde de la muerte. Un equipo británico llegó a Hamburgo buscando la sede de Tesch y Stabenow. Sabían por documentos capturados que esta empresa había sido el principal proveedor de Zyklon B para los campos de concentración. Los investigadores querían determinar cuánto sabían los propietarios sobre el uso homicida de su producto. Bruno Tesch fue arrestado el 20 de septiembre de 1945. Karl Weinbacher fue arrestado al día siguiente. Joachim Drossin, el oficial de personal de la compañía, también fue detenido para interrogatorio. Durante los interrogatorios iniciales, los 3 hombres negaron saber que el Zyklon B se estaba usando para asesinar personas. Tesch afirmó que pensaba que el producto se usaba exclusivamente para desinfección y control de plagas. Argumentó que las grandes cantidades ordenadas por Auschwitz eran necesarias debido a los problemas de tifus en el campo. Esta era una excusa técnicamente plausible. Los campos de concentración realmente tenían problemas serios con enfermedades transmitidas por piojos, pero los investigadores británicos comenzaron a reunir evidencia que contradecía las afirmaciones de Tesch. Entrevistaron a empleados de la compañía. Examinaron los registros de ventas y los informes de viaje. Lo que descubrieron pintaba un cuadro muy diferente. Uno de los testimonios más condenatorios vino de Alfred Zaun, químico y empleado de largo tiempo de Tesch y Stabenow. Zaun declaró que Tesch le había dicho en conversaciones privadas que el Zyklon B estaba siendo usado para matar personas en los campos de concentración. Tesch incluso mencionó que había visto las cámaras de gas durante sus visitas a Auschwitz. Los registros de la compañía mostraban que Tesch había visitado Auschwitz múltiples veces entre 1942 y 1944. También había visitado otros campos donde se usaban cámaras de gas, incluyendo Sachsenhausen, Neuengamme y Mauthausen. ¿Era creíble que un hombre de negocios astuto como Tesch no preguntara para qué se estaban usando cantidades tan masivas de su producto? Weinbacher también estaba profundamente involucrado. Como director ejecutivo, manejaba las operaciones diarias y las ventas de la compañía. Los documentos mostraban que había estado presente en reuniones donde se discutían las necesidades especiales de las SS. Había firmado personalmente muchas de las órdenes de envío a los campos de concentración. El gobierno militar británico decidió procesar a Tesch y Weinbacher por crímenes de guerra. El juicio comenzó el 1 de marzo de 1946 en Hamburgo ante un tribunal militar británico. El fiscal era el coronel Cyril Howard Chambers. Los acusados tenían abogados defensores alemanes. La acusación era clara. Tesch y Weinbacher suministraron a sabiendas gas venenoso utilizado para el asesinato masivo de civiles aliados, específicamente judíos internados en campos de concentración. El Tribunal Militar Británico tenía jurisdicción porque muchas de las víctimas eran ciudadanos de países aliados. El juicio duró solo 8 días, pero presentó evidencia devastadora. Los fiscales llamaron a testigos que habían sobrevivido a los campos de concentración. Presentaron documentos que mostraban el volumen de ventas de Zyklon B a Auschwitz y otros campos. Mostraron que las cantidades ordenadas excedían enormemente lo que sería necesario para desinfección normal. Un punto crucial era el conocimiento.
Los fiscales argumentaban que era imposible que Tesch y Weinbacher no supieran para qué se usaba el gas. Las cantidades eran demasiado grandes. Los clientes eran obviamente campos de exterminio. Y los testigos confirmaban que Tesch había hablado abiertamente sobre el uso homicida del gas. La defensa intentó argumentar que Tesch y Weinbacher eran simplemente empresarios cumpliendo órdenes de las SS. No tenían control sobre cómo los clientes usaban el producto después de comprarlo. El Zyklon B era un producto dual. Podía usarse legítimamente para desinfección o criminalmente para asesinato. Ellos no eran responsables del uso criminal, pero el tribunal rechazó estos argumentos. El juez enfatizó que cualquiera con conocimiento de que el producto estaba siendo usado para asesinar personas y que continuaba suministrándolo era cómplice del asesinato. El hecho de que siguieran órdenes o actuaran como empresarios no era defensa. Alfred Zaun testificó bajo juramento sobre sus conversaciones con Tesch. Declaró que Tesch había regresado de Auschwitz y le había dicho que había visto las instalaciones de gaseamiento. Tesch había descrito el proceso en detalle. Cómo las víctimas eran llevadas a edificios especiales, cómo se sellaban las puertas, cómo se vertía el gas desde el techo. La evidencia documental era igualmente condenatoria. Los registros mostraban que Tesch y Stabenow había facturado a Auschwitz por cantidades masivas de Zyklon B. Solo en 1943, el campo había recibido más de 12.000 kilogramos del producto. Esta cantidad era muy superior a lo necesario para desinfección rutinaria de barracas y ropa. Los expertos testificaron sobre las propiedades del Zyklon B y cómo se había modificado para uso homicida. Explicaron que la eliminación del compuesto de advertencia de olor, específicamente solicitada por las SS, solo tenía sentido si el objetivo era evitar que las víctimas se dieran cuenta de que estaban siendo envenenadas. El 20 de marzo de 1946, después de deliberar durante varias horas, el Tribunal Militar Británico emitió su veredicto. Bruno Tesch y Karl Weinbacher fueron declarados culpables de suministrar a sabiendas gas venenoso utilizado para el exterminio de ciudadanos aliados. Joachim Drosin, el oficial de personal, fue absuelto porque el tribunal determinó que no tenía conocimiento del uso homicida. El tribunal sentenció a Tesch y Weinbacher a muerte por ahorcamiento. La ejecución se llevaría a cabo en la prisión de Hameln. Los condenados apelaron, pero la apelación fue denegada. Bruno Tesch fue ejecutado el 16 de mayo de 1946. Karl Weinbacher fue ejecutado el mismo día. El caso de Tesch estableció un precedente importante. Demostró que los empresarios y proveedores podían ser considerados responsables por crímenes de guerra si suministraban a sabiendas materiales utilizados para atrocidades. No podían esconderse detrás de la excusa de que solo estaban haciendo negocios o siguiendo órdenes. Mientras tanto, en Nuremberg se desarrollaba un juicio mucho más grande. Los juicios de Nuremberg comenzaron el 20 de noviembre de 1945. 24 líderes nazis de alto rango fueron acusados de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Tribunal de Nuremberg escuchó testimonios desgarradores de sobrevivientes del Holocausto. Marie-Claude Vaillant-Couturier, la prisionera francesa de Auschwitz, testificó el 28 de enero de 1946. Su testimonio proporcionó al mundo una de las primeras descripciones detalladas de las cámaras de gas y el proceso de exterminio. Vaillant-Couturier describió cómo las víctimas eran engañadas hasta el último momento. Les decían que iban a ducharse. Incluso había orquestas tocando música alegre mientras las personas caminaban hacia su muerte. Esta crueldad calculada impactó profundamente a todos en la sala del tribunal. Rudolf Höss fue capturado por las fuerzas británicas el 11 de marzo de 1946. Inicialmente se había escondido usando un nombre falso, trabajando como agricultor. Pero los interrogadores británicos lo localizaron después de obtener información de su familia. Höss fue llevado a Nuremberg para testificar. El 15 de abril de 1946, Höss subió al estrado en Nuremberg. Su testimonio fue uno de los momentos más impactantes de los juicios. Höss habló con una calma espeluznante sobre cómo había administrado el campo de exterminio más mortífero de la historia. No mostró remordimiento, simplemente describió las operaciones como si estuviera dando un informe empresarial. Höss testificó que había calculado el número total de víctimas en Auschwitz basándose en los registros de Eichmann. Declaró que aproximadamente 2.500.000 personas habían sido gaseadas e incineradas en Auschwitz bajo su comando y que otras 500.000 habían muerto de hambre y enfermedades. Explicó que la mayoría de las víctimas eran judíos de Hungría, Polonia, Francia, Holanda, Grecia, Alemania, Bélgica, Italia y otros países.
Cuando se le preguntó sobre el proceso de selección, Höss explicó fríamente: teníamos 2 médicos de las SS de turno en Auschwitz para examinar los transportes entrantes de prisioneros. Los prisioneros tendrían que pasar frente a uno de los médicos, quien tomaría decisiones instantáneas mientras marchaban. Aquellos que eran aptos para el trabajo eran enviados al campo. Otros eran enviados inmediatamente a las plantas de exterminio. Höss describió cómo había mejorado la eficiencia del proceso de asesinato. Todavía otra mejora que hicimos sobre Treblinka fue que en Treblinka las víctimas casi siempre sabían que iban a ser exterminadas, mientras que en Auschwitz nos esforzamos por engañar a las víctimas haciéndoles pensar que iban a pasar por un proceso de desinfección. El testimonio de Höss confirmó el papel central del Zyklon B en las operaciones de exterminio. Explicó que había elegido este método sobre otros porque era más eficiente y menos traumático para los perpetradores. No tenían que disparar a las víctimas cara a cara. Simplemente vertían los cristales y esperaban. Después de testificar en Nuremberg, Höss fue extraditado a Polonia. Las autoridades polacas querían juzgarlo por los crímenes cometidos en suelo polaco. El juicio de Höss comenzó en Varsovia el 11 de marzo de 1947. Fue un procedimiento breve. La evidencia contra él era abrumadora. Höss fue declarado culpable y sentenciado a muerte. La sentencia se ejecutó de manera simbólicamente apropiada. Fue ahorcado el 16 de abril de 1947 en Auschwitz, en una horca especialmente construida cerca del crematorio. El lugar donde había supervisado el asesinato de más de 1 millón de personas se convirtió en el sitio de su propia ejecución. Durante sus últimos meses en prisión, Höss escribió sus memorias. Este documento, escrito mientras esperaba la muerte, proporciona una visión única de la mentalidad de los perpetradores del Holocausto. Höss no expresó remordimiento genuino. En cambio, se quejó de que su familia había sufrido debido a su arresto y que él había sido incomprendido. En sus memorias, Höss intentó racionalizar sus acciones. Escribió que simplemente había estado siguiendo órdenes. Afirmó que había sentido ocasionalmente disgusto por lo que estaba haciendo, pero que había suprimido esos sentimientos porque era su deber. Se describió a sí mismo como un soldado obediente que hacía lo que se esperaba de él. Esta mentalidad de solo seguía órdenes se convirtió en la defensa estándar de muchos nazis acusados, pero los tribunales de posguerra rechazaron consistentemente este argumento. Los jueces establecieron el principio de que seguir órdenes no absuelve la responsabilidad individual por crímenes contra la humanidad. Cada persona tiene la obligación moral de negarse a participar en atrocidades, sin importar quién dé las órdenes. Adolf Eichmann, el arquitecto logístico del Holocausto, logró escapar a Argentina después de la guerra. Vivió allí bajo un nombre falso durante 15 años. Pero los agentes del Mossad israelí lo localizaron en 1960. Lo capturaron y lo llevaron clandestinamente a Israel para ser juzgado. El juicio de Eichmann en Jerusalén en 1961 se convirtió en un evento global. Por primera vez el mundo escuchó testimonios extensos de sobrevivientes del Holocausto transmitidos por televisión. Más de 100 testigos relataron sus experiencias. Sus testimonios humanizaron las estadísticas, poniendo rostros y nombres a los millones de víctimas. Eichmann, como Höss antes que él, intentó presentarse como un simple burócrata siguiendo órdenes. Afirmó que no tenía animosidad personal contra los judíos y que simplemente había estado haciendo su trabajo organizando transportes. Pero la evidencia mostró que Eichmann había sido un participante entusiasta y dedicado en el genocidio. El tribunal lo declaró culpable de crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Eichmann fue sentenciado a muerte y ejecutado por ahorcamiento el 31 de mayo de 1962. Fue la única persona ejecutada en Israel después de un juicio civil. Los juicios de posguerra también procesaron a médicos y científicos que habían participado en los crímenes nazis. El juicio de los médicos en Nuremberg, que se llevó a cabo desde diciembre de 1946 hasta agosto de 1947, acusó a 23 médicos y administradores por su participación en experimentación humana y asesinatos masivos. Algunos de estos médicos habían estado directamente involucrados en el programa de eutanasia Action 4T, que precedió al Holocausto. Este programa había asesinado a más de 70.000 personas con discapacidades mediante gas venenoso. Los métodos desarrollados en 4T, incluyendo el uso de cámaras de gas disfrazadas como duchas, fueron luego adaptados para el exterminio masivo de judíos. La compañía IG Farben también enfrentó justicia. En el juicio de IG Farben, parte de los juicios de Nuremberg posteriores, 24 directivos de la compañía fueron acusados. Los cargos incluían esclavitud,
asesinato masivo a través del trabajo y saqueo de propiedad en territorios ocupados. Los fiscales demostraron que I.G. Farben había construido deliberadamente su planta de Buna en Auschwitz para aprovechar el trabajo esclavo. La compañía había pagado a las SS por cada trabajador, sabiendo que muchos morirían por las condiciones brutales. 13 de los acusados fueron declarados culpables y sentenciados a prisión, aunque las sentencias fueron relativamente leves considerando la magnitud de los crímenes. A pesar de estos juicios, muchos perpetradores del Holocausto nunca enfrentaron justicia. Miles de nazis de rango medio y bajo escaparon, asumieron nuevas identidades o simplemente no fueron procesados debido a la abrumadora cantidad de casos. Algunos se integraron en la sociedad de posguerra y vivieron vidas normales llevando sus secretos a la tumba. La búsqueda de criminales de guerra nazis continuó durante décadas. El Centro Simon Wiesenthal y otras organizaciones dedicadas se esforzaron por localizar y procesar a los perpetradores restantes. Incluso en los años 2000, ancianos en sus 80 y 90 fueron juzgados por crímenes cometidos durante la guerra. John Demjanjuk, un guardia de campo de concentración ucraniano, fue extraditado de Estados Unidos a Alemania y condenado en 2011 a los 91 años de edad. Oskar Gröning, conocido como el contador de Auschwitz, fue condenado en 2015 a los 94 años por complicidad en el asesinato de 300.000 personas. Estos juicios tardíos enviaron un mensaje importante. Nunca es demasiado tarde para la justicia. La evidencia física del Holocausto también se preservó cuidadosamente. Auschwitz-Birkenau fue convertido en un museo y memorial. Los visitantes pueden caminar por las mismas instalaciones donde ocurrieron los asesinatos masivos. Pueden ver las latas vacías de Zyklon B, los hornos crematorios, las montañas de zapatos y maletas de las víctimas. Otros campos de concentración y exterminio también se convirtieron en sitios conmemorativos. Dachau, Buchenwald, Treblinka, Sobibor, Majdanek. Cada uno sirve como testimonio silencioso de lo que ocurrió. Estos lugares son ahora escuelas al aire libre, donde las generaciones futuras pueden aprender sobre los peligros del odio, el prejuicio y la indiferencia. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, D.C., inaugurado en 1993, presenta una exhibición permanente que documenta el Holocausto en detalle. Contiene artefactos, fotografías, testimonios filmados de sobrevivientes y documentos históricos. Millones de personas lo visitan cada año para aprender sobre este capítulo oscuro de la historia. Yad Vashem en Jerusalén, el Centro Mundial de Documentación, Educación, Conmemoración e Investigación del Holocausto, alberga la colección más completa de información sobre el genocidio. Sus archivos contienen más de 200 millones de páginas de documentos, 500.000 de fotografías y miles de horas de testimonios filmados. Los sobrevivientes del Holocausto se convirtieron en testigos vivientes de la historia. Muchos dedicaron sus vidas a contar sus historias, asegurándose de que el mundo nunca olvidara. Elie Wiesel, sobreviviente de Auschwitz y Buchenwald, se convirtió en un defensor mundial de los derechos humanos y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1986. Primo Levi, químico italiano que sobrevivió a Auschwitz, escribió memorias poderosas sobre su experiencia. Su libro, Si esto es un hombre, es considerado uno de los testimonios más importantes del Holocausto. Levi describió con claridad devastadora la deshumanización sistemática de los prisioneros y la banalidad del mal. Anne Frank, la niña judía holandesa que murió en Bergen-Belsen, se convirtió póstumamente en uno de los rostros más reconocibles del Holocausto. Su diario, escrito mientras se escondía de los nazis, ha sido leído por millones de personas en todo el mundo. Representa la voz de los 1.500.000 niños judíos asesinados durante el genocidio. La pregunta que persiste es, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo una nación civilizada, la tierra de Goethe y Beethoven, pudo descender a tal barbarie? ¿Cómo personas comunes pudieron participar en asesinatos masivos o permanecer indiferentes mientras sus vecinos eran deportados a la muerte? Los psicólogos y sociólogos han estudiado estas preguntas durante décadas. Los experimentos de Stanley Milgram en los años 60 demostraron cómo personas ordinarias podían ser inducidas a infligir dolor a otros cuando una figura de autoridad les ordenaba hacerlo. Los experimentos de Philip Zimbardo mostraron cómo situaciones institucionales podían transformar a personas normales en perpetradores crueles. Pero ningún experimento puede explicar completamente la escala y la brutalidad del Holocausto. Lo que sucedió fue único en la historia humana. El intento sistemático, industrializado y burocrático de exterminar a todo un pueblo no fue un estallido espontáneo de violencia. Fue planeado, organizado y ejecutado con eficiencia calculada.
El uso del Ciclón B encarna esta naturaleza burocrática del genocidio. No requería odio personal. Los perpetradores no tenían que mirar a sus víctimas a los ojos. Simplemente vertían cristales a través de aberturas en el techo. Era asesinato a distancia, industrial y despersonalizado. Esta despersonalización facilitó que personas comunes participaran. Los guardias podían decirse a sí mismos que solo estaban siguiendo órdenes. Los ingenieros que diseñaron las cámaras de gas podían convencerse de que solo resolvían problemas técnicos. Los contadores que llevaban registro de los muertos podían ver solo números, no personas. El lenguaje eufemístico de los nazis también ayudó a ocultar la realidad. No hablaban de asesinato sino de tratamiento especial. No llamaban a las cámaras de gas por su nombre real, sino que usaban términos como instalaciones de baño. Los documentos oficiales hablaban de evacuación y reasentamiento, no de exterminio. Esta manipulación del lenguaje permitía a los perpetradores evitar confrontar la realidad moral de sus acciones. Podían participar en genocidio mientras se convencían de que estaban realizando un trabajo necesario, pero desagradable para el bien de la nación. La propaganda nazi había preparado el terreno durante años. Los judíos fueron deshumanizados sistemáticamente, presentados como parásitos, amenazas y subhumanos. Esta propaganda hizo más fácil para la población alemana aceptar primero la discriminación, luego la deportación y finalmente el exterminio. Pero no todos los alemanes eran nazis convencidos. Muchos sabían, al menos vagamente, lo que estaba sucediendo. Los rumores sobre los campos de exterminio circulaban ampliamente. Los soldados que regresaban del frente oriental hablaban de atrocidades. El humo de los crematorios era visible desde pueblos cercanos a los campos. Sin embargo, la mayoría eligió no saber, no preguntar, no actuar. Esta indiferencia colectiva fue crucial para que el genocidio continuara. Como lo expresó Elie Wiesel, lo opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo opuesto del arte no es la fealdad, es la indiferencia. Lo opuesto de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo opuesto de la vida no es la muerte, es la indiferencia. Hubo excepciones, personas que arriesgaron sus vidas para ayudar a los judíos. Oskar Schindler salvó a más de 1.200 judíos empleándolos en su fábrica. Raoul Wallenberg emitió miles de pasaportes suecos protectores a judíos húngaros. Las aldeas de Chambon-sur-Lignon en Francia escondieron a miles de refugiados judíos. Estos justos entre las naciones, como se les conoce en Israel, demostraron que la resistencia moral era posible incluso bajo el régimen nazi. Pero fueron demasiado pocos. La gran mayoría de europeos se mantuvo al margen mientras sus vecinos judíos eran deportados y asesinados. Las lecciones del Holocausto siguen siendo relevantes hoy. El genocidio no comenzó con cámaras de gas. Comenzó con palabras de odio, con propaganda, con la demonización del otro. Comenzó cuando la gente común aceptó la discriminación como normal. Escaló gradualmente hasta que el asesinato masivo se convirtió en política de Estado. Los estudios sobre el Holocausto han identificado etapas en el camino hacia el genocidio. Primero viene la clasificación, dividir a la población en nosotros y ellos. Luego la simbolización, marcar al grupo objetivo con insignias o nombres distintivos. Después la discriminación, leyes que niegan derechos. Seguida de la deshumanización, propaganda que presenta al grupo objetivo como menos que humano. Estas etapas crean las condiciones para la organización, la creación de milicias y planes. Luego, la polarización, suprimir a los moderados y amplificar las voces extremistas. Después la preparación, identificar y separar a las víctimas. Finalmente, la persecución, el exterminio y la negación. Este patrón se ha repetido en otros genocidios posteriores al Holocausto. En Camboya bajo los Jemeres Rojos, donde casi 2 millones de personas fueron asesinadas. En Ruanda en 1994, donde 800.000 personas fueron masacradas en 100 días. En Bosnia en los años 90, donde 8.000 hombres y niños musulmanes fueron ejecutados en Srebrenica. Cada uno de estos genocidios tiene características únicas, pero todos comparten elementos comunes: la deshumanización del grupo objetivo, la indiferencia de los espectadores, la participación de personas ordinarias en atrocidades extraordinarias. El estudio del Holocausto nos ayuda a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. El negacionismo del Holocausto surgió casi inmediatamente después de la guerra. A pesar de las montañas de evidencia documental,
Los testimonios de miles de sobrevivientes, las confesiones de perpetradores y la evidencia física en los campos, algunas personas afirman que el Holocausto nunca ocurrió o fue grandemente exagerado. Este negacionismo es insultante para los sobrevivientes y para la memoria de los muertos, pero más peligrosamente sienta las bases para futuros genocidios. Si podemos negar que el Holocausto sucedió, podemos convencernos de que no puede volver a suceder. La negación es el último y continuo crimen contra las víctimas. La evidencia del Holocausto es abrumadora e irrefutable. Existen miles de fotografías tomadas por los propios nazis. Hay documentos oficiales, memorandos, órdenes y registros que sobrevivieron a la guerra. Los aliados filmaron extensamente la liberación de los campos. Los perpetradores confesaron en juicios. Los sobrevivientes testificaron. Los campos mismos permanecen como evidencia física. Las latas de Zyklon B encontradas en Auschwitz fueron analizadas científicamente. Se encontraron residuos de cianuro en las paredes de las cámaras de gas. Los registros de ventas de Tesch y Stabenow documentan exactamente cuánto gas fue enviado a cada campo. Los registros de transporte muestran cuántas personas fueron deportadas. Los testimonios individuales encajan en un patrón coherente verificado por múltiples fuentes independientes. La responsabilidad de recordar recae ahora en las generaciones actuales y futuras. A medida que los últimos sobrevivientes del Holocausto envejecen y mueren, su testimonio directo desaparecerá. Pronto no habrá nadie vivo que pueda decir, yo estuve allí, yo vi lo que sucedió, pero la evidencia permanece. Los documentos, las fotografías, los testimonios filmados, los sitios conmemorativos. Esta evidencia debe preservarse y estudiarse. Las historias deben contarse una y otra vez. Porque, como dijo George Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. El Zyklon B, ese pesticida que se convirtió en instrumento de muerte masiva, simboliza la perversión de la ciencia y la industria al servicio del mal. Los químicos que lo desarrollaron buscaban proteger los alimentos de las plagas. Los empresarios que lo vendían dirigían negocios legítimos, pero su producto fue corrompido para el propósito más oscuro imaginable. Esta historia nos recuerda que la ciencia y la tecnología son moralmente neutrales. Pueden usarse para el bien o para el mal. Los mismos conocimientos químicos que pueden desarrollar medicamentos para salvar vidas pueden crear venenos para quitarlas. La misma capacidad organizativa que puede alimentar a millones puede usarse para asesinar a millones. La responsabilidad moral recae en las personas que crean, venden y usan estas herramientas. Bruno Tesch y Carl Weinbacher fueron ejecutados no porque inventaran el Zyklon B, sino porque continuaron suministrándolo, sabiendo que se usaba para asesinar personas. Eligieron las ganancias sobre la humanidad. Rudolf Höss y los otros comandantes de campos fueron ejecutados no porque siguieran órdenes, sino porque eligieron implementar esas órdenes de la manera más eficiente posible. Höss se enorgullecía de su eficiencia en el asesinato masivo. Esa elección lo convirtió en un criminal, no en un soldado. Adolf Eichmann fue ejecutado no porque odiara personalmente a los judíos, sino porque orquestó meticulosamente su deportación a la muerte. La banalidad de su maldad, su presentación de sí mismo como un simple burócrata, no lo absolvió de responsabilidad. Cada una de estas personas tomó decisiones. Pudieron haber dicho no, pudieron haber saboteado el sistema, pudieron haber ayudado a las víctimas en lugar de asesinarlas. Eligieron no hacerlo. Esas elecciones los definieron como perpetradores del mayor crimen contra la humanidad. El Holocausto nos enseña que cada elección individual importa, que la indiferencia puede ser tan mortal como el odio activo, que las instituciones respetables pueden ser corrompidas para servir al mal, que el lenguaje puede usarse para ocultar la realidad moral de las acciones. Estas lecciones no son solo históricas, son urgentemente relevantes hoy. En un mundo donde el odio étnico, el racismo y el antisemitismo persisten, donde los líderes políticos demonizan a grupos minoritarios, donde la propaganda se difunde instantáneamente a través de las redes sociales, las semillas del genocidio aún pueden germinar. La vigilancia es esencial. Debemos reconocer las señales de advertencia, el discurso de odio normalizado, la deshumanización del otro, la erosión de las normas democráticas, la supresión de voces moderadas. Cuando vemos estas señales, debemos hablar, actuar y resistir antes de que sea demasiado tarde. La educación sobre el Holocausto debe continuar en las escuelas de todo el mundo. Los jóvenes deben aprender no solo los hechos de lo que sucedió, sino también las lecciones morales.
Deben entender que el Holocausto no fue inevitable, que fue el resultado de elecciones humanas y que elecciones diferentes podrían haber producido resultados diferentes. Los sobrevivientes enfatizaron repetidamente en sus testimonios la importancia de contar sus historias. Elie Wiesel escribió: «Para el muerto y el vivo debemos dar testimonio». Primo Levi insistió: «Sucedió, por lo tanto puede volver a suceder». Anne Frank escribió en su diario: «A pesar de todo, todavía creo que las personas son realmente buenas de corazón». Esta última cita de Anne Frank, escrita por una niña escondida de los nazis, refleja tanto la esperanza como la tragedia del Holocausto. Anne quería creer en la bondad fundamental de la humanidad, pero la humanidad permitió que ella y 1,5 millones de otros niños fueran asesinados. La memoria del Holocausto nos obliga a ser mejor, a defender los derechos humanos, a proteger a las minorías vulnerables, a hablar contra la injusticia, a nunca ser indiferentes ante el sufrimiento, a recordar que 6 millones de judíos no son una estadística, sino 6 millones de individuos, cada uno con un nombre, una historia, sueños y seres queridos. Los campos de concentración fueron liberados hace 80 años. Los juicios de Nuremberg concluyeron hace casi 80 años. Los últimos perpetradores de alto nivel están muertos. Pero la historia del Holocausto no ha terminado. Continúa cada vez que alguien aprende sobre él, cada vez que un maestro lo enseña, cada vez que un visitante camina por Auschwitz, cada vez que alguien se compromete a nunca olvidar. Las latas oxidadas de Ciclón B en los museos son recordatorios silenciosos de lo que la humanidad es capaz de hacer en su peor momento. Pero también son advertencias. Nos dicen que los productos químicos comunes pueden convertirse en instrumentos de muerte masiva, que los negocios respetables pueden beneficiarse del genocidio, que las personas educadas pueden diseñar sistemas de asesinato eficientes, que los burócratas pueden procesar la muerte con indiferencia administrativa. El Zyklon B ya no se fabrica. Las patentes expiraron hace décadas. Las empresas que lo produjeron fueron disueltas o transformadas. Tesch y Stabenow cerró después de que sus propietarios fueron ejecutados. IG Farben fue dividida por los aliados. Degesch fue liquidada. Pero el legado de su producto perdura. En cada sitio conmemorativo del Holocausto, en cada museo, en cada testimonio de sobreviviente, el Zyklon B aparece como el símbolo del genocidio industrializado. Su nombre se ha vuelto sinónimo del mal absoluto. Sin embargo, el enfoque no debe estar solo en el instrumento del crimen, sino en las personas que lo cometieron y en la sociedad que lo permitió. El Zyklon B no asesinó a nadie por sí solo. Fueron personas las que tomaron decisiones conscientes de usarlo para matar. Fueron personas las que construyeron las cámaras de gas. Fueron personas las que ordenaron las deportaciones. Fueron personas las que permanecieron en silencio. Y fueron personas las que se resistieron, las que salvaron vidas, las que arriesgaron todo para ayudar a otros. Estas personas nos muestran que el coraje moral es posible incluso en las circunstancias más oscuras. Nos dan esperanza de que la humanidad puede elegir el bien sobre el mal. La historia del Zyklon B es, en última instancia, una historia sobre elecciones humanas. Elecciones de científicos, empresarios, soldados, burócratas y ciudadanos comunes. Algunas de esas elecciones llevaron a la muerte de millones. Otras salvaron vidas. Cada generación enfrenta sus propias elecciones morales. Cuando nos enfrentamos a la injusticia, hablamos o permanecemos en silencio. Cuando vemos que otros son perseguidos, ayudamos o miramos hacia otro lado. Cuando las figuras de autoridad ordenan acciones inmorales, obedecemos o nos resistimos. Las respuestas que damos a estas preguntas determinan qué tipo de sociedad construimos y qué tipo de personas somos. El Holocausto nos enseña que las consecuencias de las elecciones incorrectas pueden ser catastróficas, pero también nos enseña que las elecciones correctas son posibles y necesarias. Los tribunales de posguerra establecieron principios importantes que aún guían el derecho internacional. El concepto de crímenes contra la humanidad se formalizó. La defensa de solo seguía órdenes fue rechazada. El principio de responsabilidad individual fue afirmado. Estos precedentes legales ayudan a prevenir futuros genocidios al dejar claro que los perpetradores serán considerados responsables. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Define el genocidio como actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La Convención obliga a los Estados signatarios a prevenir y castigar el genocidio.
El establecimiento de la Corte Penal Internacional en 2002 proporcionó un mecanismo permanente para procesar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Aunque la Corte tiene limitaciones, representa el compromiso de la comunidad internacional de que tales crímenes no quedarán impunes. Estos desarrollos legales e institucionales son importantes, pero no suficientes. Las leyes y los tribunales pueden castigar a los perpetradores después del hecho, pero la verdadera prevención requiere cambios culturales y educativos. Requiere sociedades que valoren la diversidad, protejan los derechos de las minorías y resistan la propaganda del odio. Requiere ciudadanos informados que piensen críticamente, cuestionen la autoridad cuando sea necesario y defiendan los principios morales fundamentales. Requiere líderes con integridad moral que rechacen la tentación de explotar el miedo y el odio para ganar poder político. El Holocausto demostró que la civilización es frágil, que la barbarie puede emerger rápidamente incluso en sociedades avanzadas, que la educación y la cultura no inmunizan contra el mal. Alemania en 1933 tenía universidades de clase mundial, una rica tradición cultural y una población altamente educada. Sin embargo, en 12 años descendió a una barbarie sin precedentes. Esta fragilidad de la civilización significa que cada generación debe elegir activamente defender los valores humanitarios. La decencia, la justicia y la compasión no son naturales ni automáticas. Deben enseñarse, practicarse y protegerse constantemente contra las fuerzas de la intolerancia y el odio. Los sobrevivientes del Holocausto llevaron esta carga durante décadas. Muchos dedicaron sus vidas a la educación y la memoria. Visitaron escuelas, dieron entrevistas, escribieron memorias, testificaron en juicios. Lo hicieron no por venganza, sino por esperanza. La esperanza de que contando sus historias pudieran prevenir que tales atrocidades volvieran a ocurrir. Ahora, a medida que los últimos sobrevivientes nos dejan, la responsabilidad pasa a nosotros. Debemos ser los guardianes de su memoria y de sus lecciones. Debemos asegurar que sus voces continúen siendo escuchadas, que sus historias continúen siendo contadas, que sus advertencias continúen siendo escuchadas. El Zyklon B ya no existe como producto comercial. Las cámaras de gas de Auschwitz están silenciosas. Los crematorios están fríos. Los trenes ya no llevan víctimas a los campos de la muerte. Pero la memoria de lo que sucedió debe permanecer viva, porque en esa memoria reside nuestra mejor protección contra la repetición. En la comprensión de cómo sucedió el Holocausto, encontramos las herramientas para prevenir futuros genocidios. En el reconocimiento del mal que los humanos son capaces de cometer, encontramos la motivación para elegir el bien. Cada lata de Zyklon B encontrada en los campos liberados representaba miles de vidas humanas extinguidas. Cada una de esas vidas era un universo de experiencias, relaciones, esperanzas y sueños. Todos fueron aniquilados por un sistema diseñado con eficiencia brutal para convertir a personas en cenizas. Esta es la historia del Zyklon B, de cómo un pesticida común se convirtió en el símbolo del Holocausto, de cómo empresarios respetables se convirtieron en cómplices del genocidio, de cómo burócratas eficientes administraron el asesinato masivo, de cómo personas comunes participaron en o permanecieron indiferentes ante el mayor crimen contra la humanidad. Pero también es la historia de por qué debemos recordar, por qué debemos aprender, por qué debemos permanecer vigilantes, por qué cada uno de nosotros debe elegir activamente defender la dignidad humana, los derechos humanos y la decencia humana básica. Las víctimas del Holocausto no pueden hablar por sí mismas. Fueron silenciadas hace 80 años. Pero su memoria habla a través de nosotros. Su ausencia nos llama a construir un mundo donde tales atrocidades sean imposibles. Su sufrimiento nos obliga a nunca olvidar lo que sucede cuando la humanidad elige el odio sobre el amor, la indiferencia sobre la compasión, el mal sobre el bien.